I will do the workshop, the way of salvation. Entonces voy a operar en este capítulo que vamos a aprender a través de la salvación. When you see John 14:6, it says, it is Jesus saying, I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Cuando vemos en San Juan capítulo 14, versículo 6, que dice que yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. And Acts 4:12 it says, salvation is found in no one else. There is no other name given to us by which we must be saved. Y en Hechos capítulo 4, versículo dice que no hay otro nombre quien pueda ser salvo nada más que solamente en el nombre de Cristo Jesús. Many people think Mucha gente piensa through believing in Jesus they can be saved. que nada más solo creyendo en Jesús pueden ser salvos. Then you should know why we should believe in Jesus. Entonces tú deberías de saber por qué tendremos que creer en Jesús. So through the way of salvation you will discover why Bien. we should believe in Jesus. En la manera de que podemos ver la salvación, vamos a descubrir cómo es ser salvo. In order to know the way of salvation, at first we should know the original man. En la manera de que podemos ver la salvación, tenemos que conocer en el hombre en quien podemos ser salvos. John Juan 4:24. 4:24. God, it says, God is spirit. Those who worship God should worship in spirit and in truth. Dice la palabra que los que buscan a Dios en espíritu y en verdad deben de adorarlo en espíritu y en verdad. And Amen. when we see Genesis 1:1, it says, God created the heaven and earth. Y cuando vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, vemos que Dios creó el cielo y la tierra. Then Amén. God is the one who created all the creatures and even man. Y vemos de que Dios creó toda la creación y aún todas las criaturas y aún a nosotros los hombres. And then Amén. God is what? Spirit. Entonces Dios es el fundamento. God is spirit. Dios es el fundamento. And how about man? Dios es el espíritu. ¿Y qué tal el hombre? 1 Thessalonians 5:23 it says, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, a man is consisted with the el hombre es spirit, considerado soul, espíritu, and body. alma y cuerpo. Claro. Amén. Why the reason is, Porque la razón es, when God created man, cuando Dios creó al hombre, God created man in God's image. Genesis Dios 1, creó al 27 hombre en says. su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Amén. Good. What does that mean, God's image? ¿Qué quiere decir la imagen de Dios? God is spirit. Dios es espíritu. So, it means that God made man as a spiritual being and also at the same time the personal being so that man can know God and have a communication with him together. Esto quiere decir que Dios hizo al hombre en espíritu primero y para después hacerlo en alma y cuerpo, Amén. para que Dios pudiera Gloria tener a una Dios. comunicación directa con el hombre. Eh, So when you see Genesis 2:7, it says Cuando vemos a Génesis 2:7 que dice, the more explanation Dios about como this Genesis 1:7. que es la siguiente explicación de la continuación del Génesis capítulo 1 versículo 27, lo dice en Génesis capítulo 2 God versículo formed 7. man from the dust of the ground Amén. and breathed into his nostril the breath of life. Dios. At the time man became a living being. Dios levantó un poquito de polvo de la tierra para soplarle a cuando hizo el muñequito en su nariz y hacerlo un ser viviente que pudiera tener el espíritu de él. Different from other creatures, God created man from the dust of the ground, body,
diferente como él había creado a las diferentes criaturas que había hecho en el mundo. Not only body, but he breathed into his nostril the breath of life. Que le hizo el cuerpo del polvo para él poder ver soplado el espíritu de vida. en God sí. gave him his spirit. Dios le dio su espíritu. So, man who has the spirit can know God, who is the spirit. So, para que el hombre supiera de que quién era de Dios, que le había regalado su espíritu. Génesis 1:28. And Amen. Genesis 1:28. God blessed that man and said to that man, Dios bendijo al hombre y le dijo: be fruitful on the earth and increase in number and fill the earth, he says. sé fructífero y incrementa tus frutos para que te multipliques en la tierra. And God said to man, subdue and rule over all the creatures. Y Dios le dijo al hombre que nombrara todas las cosas para que gobernara sobre todas las criaturas de la tierra. Man, God created man as the being who could know God and have all the spiritual blessings from God. And then God made man the proxy ruler. Y es así como Dios hizo al hombre para que gobernara sobre todas las cosas que habían en el mundo y lo hizo gobernante. So when you see Psalm 4 through 8, it said, En el Salmo 8, what is 4 man? al 8 dice: What is man? You care for him and you are mindful of him. ¿Qué es el hombre para que te fijes en el hombre y te compadezcas del hombre? You made him a little lower than the heavenly beings, Tú lo hiciste menor que los ángeles and you crowned him y lo coronaste a with él honor and glory. con honores y gloria. What does it mean? ¿Qué quiere decir? God created man and then Yes. made man the proxy ruler of all the creatures on this earth. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios hizo al hombre y lo formó de la tierra y luego lo puso como gobernante de todo lo que había hecho Dios en la tierra. Amen. God created man as the being who should be with God. At the time, he could enjoy all the spiritual blessings from God. Dios hizo al hombre para que compartiera con Dios y también para que gobernara sobre todas las criaturas, todo lo que había hecho en la tierra Dios. So for man to know this blessed relationship, God gave one commandment. So, para que el hombre tuviera una relación para el resto del tiempo de su vida, le dio un comando a él. God permits man to eat every kind of fruit, Dios le permitió al hombre que agarrara de toda clase de fruta, but in Genesis 2:17, Pero- God said, "Do not eat the fruit of good and evil. When you eat of it, you will surely die." en Génesis 2:17 le dio una regla, un reglamento que le podían comer de toda clase de fruta que había en el Edén, pero menos del bien y del mal. Through this, God made man know man is what? Man has God's image, so he should be with God, and at that time, he can rule over and subdue all the creatures with God's blessing. Y es así como Dios le encomendó y le dijo claramente que el día que comiera de ese del bien y del mal, él iba a morir. Y es porque eso es de que ya no iba a tener más comunicación con Dios. It means man is the being who rely on God, obey him, and serve him. Y es así como Dios hizo al ser humano para que le obedeciera a Dios. But if man eat the fruit which God said do not eat, what will happen? Pero, ¿qué pasaría si el hombre que Dios hizo para que le obedeciera comiera esa fruta? ¿Qué iba a pasar? At the time, that blessed relationship have no choice but to be broken down. Hasta ahí vemos de que la relación de Adán se terminó. Separated from God, man cannot supply any kinds of spiritual blessings from God. Vemos de que la separación de Dios con el hombre le prohíbe al hombre recibir todas las bendiciones del reino de Dios. So, as a condition to sustain this blessed covenantal relation, God gave this one commandment. Es así como en este convenio Dios le dio este convenio a Adán al hombre para que no cometiera ese pecado, ese error. So,
in this kind of a relation, Esta man clase de can be relación, happy and el hombre enjoy the fuera life feliz and also y que lo enjoy all disfrutara. the blessings. y aún que disfrutara toda su vida de lo que le That is había the dado. original man. Ese es el original hombre que hizo Dios. If man live like this way, it will be very good, but the problem happened to man. Si el hombre hubiera seguido con este reglamento que Dios le había puesto, hubiera vivido una larga vida, pero vemos que después él se metió en problema y se separó de Dios. Genesis 3, 1 through 6. En Génesis 3, 1 al 6, We call this Genesis chapter 3 problem. le llamamos es el Génesis capítulo 3 de problemas. Here, man Aquí el ate hombre the fruit, comió la fruta. but it's not the simple instant eating one fruit or not. Era no en la que no le había hecho a Dios que no comiera, porque él podía comer de toda la fruta, pero menos de eso. Hosea 6, 7 is that, Oseas 6:7 dice, like Adam, they broke the covenant como Adán quebró el pacto and they are unfaithful to God. y ellos son desobedientes a Dios. It is the instant to break down this last relationship, the covenant. Es así como ellos quebraron el pacto con el Señor y ya no disfrutan de los alimentos de Dios. When you see Genesis chapter 3, Cuando vemos a Génesis capítulo 3, Satan entered into the serpent, tempted man. Satanás entró a través de la serpiente hacia la mujer. The serpent asked Eve, did God say, do not eat all the fruit on the Garden of Eden? Vemos de que Dios le dijo claramente que podían comer de toda clase de fruto, pero vino la serpiente y le torció y le dijo que no podían comer de la fruta de todas, nomás solo Eve eso. answered, no, he said, we could eat all the fruit. But he said, do not eat one fruit. Pero aquí vemos de que le dijo, no, tú puedes comer de esa también, le dijo la serpiente. And then what she said is, ¿Y qué le dijo when a you ella? eat of it or when you touch it, maybe we could die. Que cuando comieras de esa, pues íbamos a morir, porque era el comando de Dios. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? She is not clear about the covenant. Ella no tenía claro acerca del convenio, del pacto que había con el hombre. What did God say to man? ¿Qué Dios le había dicho al hombre? He didn't say, oh, do not touch it. Not that kind of thing. What he said is, do not eat the fruit of good animal. When you eat of it, you will surely die. Porque Dios no le había dicho al hombre, no, te gusta, no la puedes tocar si te gusta, pero le dijo correctamente, le comandó, con seguridad tú vas a morir el día que comas de esto, no lo comas. And also when she answered, he said, we could eat all the fruit, but he banned one fruit. Y claramente la mujer le dijo, sí, podemos comer de todos los frutos que hay, pero excepto de este fruto que hay en este árbol. She is not clear about the covenant, and also at the same time, doubt arose in her heart. Ella no tenía claro acerca del pacto con Dios, el hombre, entonces tuvo dudas. Entonces por eso Satan catched her situation, condition, Satanás le captivó la situación y la condición de la mujer. then immediately that Satan attacked that woman. Es por eso que a través de la serpiente Satanás atacó a esa mujer, No, sabiendo. you can eat it. Please eat that fruit. When Por- you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God. Por Going eso to le that dijo eat. la serpiente a la mujer que en el momento que comiera esa fruta iba a ser como Dios. When she heard this message, Cuando ella oyó este mensaje, from that moment on, when she saw that fruit, it looked good to eat and even it looked good to give the wisdom to her. y ella volteó a ver el fruto, ella vio y le encantó, porque hubo un encanto en ella para que pudiera comer la fruta y entonces inmediatamente fue por eso se activó a hacer eso. So at last, she ate that fruit and even give it to her husband. Y aún ella comió del fruto y le llevó a su esposo a comer también. Not just the simple instant to eat one fruit or not. It is not the simple
the instant eating one fruit or not. ¿Quieres que está? Eating one. Ajá. Eating one. Esta es el momento que comieron una fruta. At first, there was Satan in the background, in the Y es instant. ahí donde Satanás estaba en esa área. The man was deceived by Satan. Y el hombre fue desafiado por Satanás. And man disobeyed. Through disobeying, they commit sin. Y a través de esta desobediencia fue que cometieron pecado. As the result of sin, what came to man? Y el resultado del pecado que le pasó al hombre, Separation came separación, to man. llegó a ellos. Amen. So this Satan sin separation goes all together every moment. Así es que vemos que Satanás, el pecado y la separación van todos juntos de la mano. In the background of sin, surely the Satan exists. Porque Satanás le sembró el pecado con And seguridad. also, the result of sin, that is separation. Y el resultado del pecado fue el que le causó la separación. Why? Okay, God is righteous God. ¿Por So, qué? man cannot stay with the sin together. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y en la santidad de Dios no puede haber pecado delante de él. After Genesis Amen. chapter 3, man cannot be with God anymore. Y después de Génesis capítulo 3, hombre no puede estar consagrándose hacia Dios. And this problem is not simply the problem of Adam and Eve. Y este es el ejemplo del problema en Romanos Romans 5:12 5:12. is that Romanos 5:12 dice through one man sin entered the world. que el Through pecado sin, entró a través de la death mujer. came. Like this way, death came to all men because all have sinned. El pecado entró a través de la mujer y a través del pecado todo la humanidad ha existido el pecado. Amen. All men were born from Adam and Eve, right? Todo el pecado de la mujer entró al mundo. Adam and Eve's sin was transferred to all men. El pecado de Eva fue transferido a toda la humanidad. It is like this. Es así, A baby was born. He didn't do anything wrong. obedeciendo el hombre a Dios, no hizo ningún pecado. But if that baby's father and mother are slaves, then directly Si that el- baby becomes the slave, right? Es como cuando la madre tiene un bebé y ese bebé no trae nada de pecado. Yes, that's right. It is not the sin we ourselves commit. It is not the sin we commit. We ourselves commit. No es el pecado que nace en nosotros, pero es el pecado que hacemos crecer en nosotros. This Genesis chapter 3 is the sin Adam and Eve commit. El pecado que vemos en Génesis capítulo 3 es el pecado que cometemos. But all men who belong to Adam and Eve inherited this sin and born. A través de la línea de Adán y Eva fue que como injertamos el pecado en nuestras vidas. So Amen. we call this Así es original que sin está en nosotros este pecado así. or the inherited sin. O injertamos el pecado así. So after Genesis chapter 3, all men were born like Así es. this. John 8:44. Así es que después de que en Génesis capítulo 3 todos los hombres nacemos así, que lo que dice San Juan capítulo 8 versículo 44, Your father is the devil, he said. que tu padre es el diablo. Dice. It means that all men who is born as the descendant of Adam and Eve, they were born belong to the Satan. Ellos nacieron ya en las manos de Satanás porque pertenecieron a toda la humanidad, pertenece a Satanás. And Romans 3:23 it says, Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, for all have sinned and fall short of the glory of God. por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. And then Romans 3:10 it says, Y there's Romanos. no one righteous, not even one. Y Romanos 3:10 dice que no hay ningún justo. It means Ni uno. even man, even before commit any sin, man was born as a sinner. Así es que desde entonces todo hombre nace como un pecador.
Amén. He was born a sinner, so he had no Él choice nace- but to commit sins. Sí, nacemos en el pecado y es para que nosotros reconozcamos que es el pecado y podamos pedir el perdón. Amén. In Ephesians 2:1, it said, Y en Efesios 2:1 dice, okay, you were dead in your transgressions and sins. tú has nacido muerto en las transgresiones y pecado. You were dead. Tú habías sido muerto en el pecado. Did Adam and Eve immediately died after Genesis chapter 3? Después de Génesis capítulo 3, Adán y Eva murieron al pecado inmediatamente. But No. it says, God Pero says, dice- when you eat of it, you will surely die. Pero Dios les dijo claramente, cuando ustedes coman de esta fruta, seguramente mueren inmediatamente. This Espiritualmente. death says about the separation from God. Y es ahí el pecado que los separa de Dios. Man who should be Amen. with God, separated from God. Sabes que nacemos separadamente de Dios. That is a spiritual death. Y esa es una muerte espiritual. Because of this spiritual death, later the physical death came to man, and even the eternal death will come to man. Y es así como el pecado hace separar al hombre de Dios y muere espiritualmente y después la muerte terrenal. So, Y es la condenación que viene sobre él. from after Genesis chapter 3, Desde man Génesis, belonged to Satan. desde Génesis capítulo 3, They have original sin, el hombre and they pertenece were a Satanás. separated from God. En Juan 8:44 le dice claramente, y de ahí en Romanos 3:23, separados, la separación, y de ahí la muerte en Efesios 2:1 del pecado. We call this the Llamamos fundamental problem of man. El fundamento del problema del hombre, le llamamos a esto así. And from that moment on, man were cut off from God. Y es aquí donde vemos al hombre y Dios trabajando en el hombre. That man's faith is like this faith. That man's faith, destination is like this. Este masivo destinación que tuvieron así se ve así. Dice. From the birth, they were captured by Satan. They were born. Desde el versículo ahí vemos que antes de nacer aún han sido captivados por Satanás. It says about man's belonging. Así es que esto le pertenece al hombre. And the man who belonged to the devil Y la- have no choice but to serve their father, the devil. That is what idol worship. Y es por eso así que desde que nace, esta clase de hombre no tiene otro destino que escoger más que servirle a su tata el diablo. Man has the trace of this. El hombre ha tenido que cambiar esa situación así. So at the point, at the situation, they are separated from God. In their inner heart, they have the heart to try to meet God. Y es donde ahí el pecado le cae al hombre en el corazón, pero siempre el hombre ha luchado tratar de llegarle a Dios. That effort Y es así como se hace el hombre. make an idol. Hace ídolos. But the problem is, Pero el when they problema do es, the idol worshiping, who works? Does God work? No. el problema es cuando el hombre hace el ídolo y trata de llegar a Dios a través del ídolo, cree que ha llegado a Dios así. Utilize the idols, who works? The devil, their father, works. Y el diablo es que los hace hacer eso y los ídolos para que hagan creer que están con Dios. Sí, amén. So, to the person who do the idol worship so much, later, that family life has a serious problems. Y vemos que cuando esa clase de personas, sí, el hombre que cree que está en contacto con Dios, vemos que a través de las familias tienen serios problemas. Okay. We can say this is what the spiritual problem. Y vemos que esta es la clase de problema espiritual, Sí, amén. la adoración a Who ídolos. should be God? Instead of meeting and serving God, they serve the idols. Then Así es que en vez de adorar a Dios y servirle a Dios, vemos de que terminan adorando ídolos. they cannot have true peace and true happiness in their heart. Y no pueden tener una verdadera paz en sus corazones porque no han hallado el verdadero Dios. So they have no choice but to be afflicted mentally so much.
Así es que mentalmente no tienen de qué escoger, pero de seguir adorando a ídolos. So Matthew 11:28, Jesus said, Mateos 11:28 dice, "Come to me, all who are weary and burdened." venid a mí todo el que esté cargado y cansado, y yo os haré descansar. Amén. So even, Mentalmente. mental problems. Tienen problemas mentales. So even though some people, they have much money, even fame, and all things okay, but some people they commit suicide. Aún vemos en la vida de que hay gente que tienen todo lo que necesitan, carros, casas y todo esto, pero aún su final se vienen colgando, se matan ellos mismos. It has by that their wealth and their the fame, their study cannot give you true peace and happiness in their heart. Porque la razón es que aunque estudien y tengan estos grandes títulos y las situaciones, no tienen paz en su corazón y es por eso que terminan colgándose. It gives the influence to our physical life also. So later people have a life problem or physical problem. Y es así como tienen muchos problemas en la vida física y mental. The most representative thing that is the disease. La más que el problema de la situación es una plaga, Not only disease, no solo una plaga, economic problems, hay también problemas and relationship problems. y relaciones problemáticas. Husband and wife, they divorce. Esposos y esposas divorciándose. And also, between the children and parents, they have so many problems. Vemos Also. de que aún los hijos con los padres Not tienen only bastante this kind of problemas. problems, but No even solamente they esta clase de have problemas, tienen otros natural disasters. de los desastres de la naturaleza. So, with all these kind of physical problems that they live Con their toda life esta clase de unhappy. problemas físicos que viven, And then Hebrews 9:27, Hebreos 9:27 dice, to die once is destined to man. claramente dice que una vez por todas muere, que el hombre, que ya está establecido para que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Then you face the physical death. Y entonces es donde enfrentan la muerte física. And after that, what is waiting for Y them? después de la muerte, ¿qué le está esperando a ellos? Luke 16:19 through 31, Lucas 16:19 al 31. judgment and hell is waiting for them. Juicio y infierno les está esperando a ellos. Amén. We say this after life. Creemos esto así que después de la vida, la historia de Lázaro y el rico, del rico, Lázaro y el rico. I have many problems. That if I die, it is the end. People think Oh, like sí, this tengo way. muchos problemas y creo que muriéndome ya es el final. Not only, it is not the end. Why? No, es el término, ¿por qué? All these problems became the Todos estos spiritual problemas inheritance and vinieron delivered to their beloved next generation. Heredados desde el principio y los cargan hasta las siguientes generaciones. We say this the posterity problem, next generation problem. Y es una situación transgeneracional en el pecado que están llevando. That is a man's faith who departed from God. Y esa es la fe del hombre que departió de Dios. They try to come out of here, they struggle. Y ellos tratan de salir de ahí y luchan mucho. What are the efforts? What are the efforts? ¿Y cuáles son los esfuerzos? Matthew 12, 43 to 45. Mateos 2, chapter 2. Mateos capítulo 2, versículo 43 y 44. They make religion, and then through the religion, they try to clean their hearts. Hacen sus religiones propias y creen de que a través de la religión ellos van a sanar sus corazones o limpiarlos. So through the religion, A través if de la they religión que ellos hacen. clean their hearts, what will happen later? Si ellos pudieran limpiar su corazón, ¿qué pasaría después? Later, the more evil spirits capture their men. Hay más espíritus malignos que los capturan So their later situation is worse than the first.
y la situación se pone peor que la primera. Mateo 12. Ajá, Mateo 12, 44. Capítulo No, 12. capítulo 12, sí, capítulo 12, versículo 43 al 44. Actually, Sí, amén. religion is Actualmente la religión another kind of idol worship. es otra clase de idolatría. So the people, the more captured by the evil spirit and Satan. Ahí vemos de que a través de la gente que se captariza a través de más espíritus diabólicos son hijos del diablo. And some people try to solve their problem with a Y- philosophy. Y la gente trata de resolver sus problemas, But philosophy is what human basic study, and it is what it is vain deception. y ellos se decepcionan al ver de que no pueden resolver sus problemas a través de las características de religiones. As you know well, philosophy continuously have a question, Y la- but later they will come back to the original point. Y las clases de filosofías que se hacen es de que ya hasta después y después y después vienen a tratar de resolver y es muy tarde. And also the science gives a very beneficial to us, but with the science, man cannot solve life problems. Y también tenemos otro problema que la ciencia nos dice este y otro y vemos de que nos pueden resolver nada al final del día. Even these days in Korea, the science develops, La but the ciencia ha more crecido mucho en Corea people commit suicide. y vemos de que a través de la ciencia que han generado, entre más ciencia hay, más gente comete que se cuelga, se guinda, homicidios. And Isaiah 64:6, Hay en Isaías 64:6, some people they try to solve their problem. hay and algunas what? personas que trataron de resolver sus problemas, But the fallen man's good deeds are like a filthy rags in God's eyes. y es así como dice la palabra que son como un trapo de inmundicia. Satan doesn't fear the what? Good deeds. Satanás no tiene miedo que tú hagas buenas cosas. Do you know, mostly those who are hospitalized in the mental hospital, they are very good persons. Es así como los doctores y las personas que trabajan en el hospital son muy buenas personas. So the good deeds cannot solve their life problem. Y lo bueno es que no pueden resolver sus problemas en la vida. Romanos 3, In 20. Romans 3:20, Romanos 3, 20. some people they try to solve through keeping the law. Hay gente que trata de resolver sus problemas a través de mantener el respeto a la ley. So Romans 3:20 it says, the law was given to men for us realize we are sinners. La ley fue dada al hombre, pero nosotros reconocemos que somos pecadores. In Matthew 16:13 through 14, En Mateo 16, versículo 13 al 14, some people they try to solve their problem through attending the church. hay gente que vemos que tratando de resolver sus problemas atendiendo a la iglesia. But Pero through attending the church diligently, they cannot solve their life problems. vemos de que aunque sean diligentes de estar en la iglesia, nunca han podido resolver sus problemas. Amén. Why? ¿Por qué? Without knowing the true gospel, just attending the church and dedicating their lives in the church. Sin conocer el verdadero evangelio y aceptarlo, nunca van a poder resolver sus situaciones, aunque estén todos los días constantes. Amén. Later, the serious problem will come to that person. Luego, más tarde, el serio problema va a llegar a esas personas así. Why? The reason is ¿Por qué? La razón es the attending the church without the gospel is just like a kind of a religion. atendiendo a la iglesia sin el evangelio, que es como una religión atendiendo en la iglesia. Sí, Then amén. it is like an idol worship. Y eso es como que sea un idólatra, idolatrando ídolos. Sí, All amén. man's effort, Y todo el esfuerzo del hombre es inútil. when you know Amen. this, then you will realize all man's effort Okay. are useless and man has no hope. Podemos
conocer todo esto y saber esto aquí, pero como si no hemos aceptado en el Evangelio, es en vano. Why all this faith of man came? ¿Por qué todo esto vino al hombre? All these are the resulted problem of this fundamental problem. Vemos de que lo del principio es el resultado de lo que está aquí a este lado, y el problema fue que allá el hombre lo separó de Dios por el pecado que cometió y hubo If separación. they do not solve this man's fundamental Si problem, el hombre no resuelve fundamentalmente esta situación, you este solve a caso lot of aquí, these problems, but later puedes resolver un another problema de estos problem aquí, come and come. pero luego vas a tener que venir y venir y venir a seguir resolviendo y resolviendo todo esto. When you think about the Satan, Cuando tú piensas hacer que Satanás, is there any man who could win over this Satan? ¿hay algún hombre que pueda derrotar a Satanás? No, No, there is no one. solo Nadie, no hay nadie. Even the Superman, he cannot win over the Satan. No le puedes ganar a Satanás. And also, with a nuclear weapon, you cannot win over this Aún Satan. tú puedes usar la mejor arma y no puedes desafiar a Satanás. Why? Satan is the spiritual being. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser espiritual. And also, when you think about the sin problem, Y aún cuando tú piensas del pecado, people committing sin, man was born as a sinner itself. y es ahí donde se meten en problemas siguiendo cometiendo más pecados porque el hombre es pecador. The wages of sin is death. Del camino al pecado es muerte. So, in order to solve sin problem, someone who didn't have any sin should die for that man. Y es así que hay un hombre que sin cometer pecados y errores, él se sometió a sí mismo para morir por el pecado. So even I died for Pastor Gaio, Aún si yo muriera por el pastor Gallo, Pastor Gaio's sin problem cannot be Amen. solved. el pecado del pastor Gallo no puede ser resuelto. Why? I myself was born as sinner, so I have no choice but to Porque yo die. misma nací con el pecado y no puedo morir por alguien por el pecado del otro. Sí, amén. If you do not solve sin problem, then you cannot solve Si tú no puedes resolver este problema de la separación de Dios del que fue el pecado, When you think about this, then cuando tú piensas acerca de esto, entonces okay, to man there is no hope. vas a no tener resuelto el problema. But there is one being who can solve this. Pero hay una persona que sí puede resolver esto. Amén. Who is that being? ¿Quién es él? The creator God, He Himself. El creador, Dios. Amén. So even Aún that La muerte. that solution la solución, started with God's love. cuando comenzó la solución es por el amor de Dios. Amén. Man disobeyed God and Hombre. even tried to become like God. They commit sin. El hombre desobedeció a Dios, cometió el pecado y después quiso venir a ser como Dios. Entonces, y es la separación del pecado que hizo peor al hombre But delante God de Dios. knows, for man there is no way. Sin Dios, el hombre, no hay ningún camino para él. So His love Es el amor gave man a solution. que le dio al hombre la solución. So John 3:16 it said, Juan God so loved 3:16, the world that He porque gave de His tal one manera and amó only Dios al Son. mundo que dio a su único Whoever unigénito para believes que in todo Him aquel que en shall él not crea perish but have eternal life. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios That God's love gave man the solution. le dio al hombre la solución, That is Romans 5:8. que es Romanos 5:8. While we were still sinners, Mientras que seguíamos siendo pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. Amén. Aleluya. Through this, God demonstrates His own love for us. A través de esto, el diablo, through this, what is it? Through this, God demonstrates His own love for us. Okay. A través de esto, en Romanos 5:8, Dios demostró el amor para nosotros. God's love El amor de Dios gave us the solution. nos dio la solución, That solution is what? y esa solución es
Christ. Cristo, Cristo, Cristo. Solo Cristo. Amén. We do not know who Christ is, so from the Old Testament, continuously God prophesied, I will send the Messiah in this way. Y vemos desde el principio del Viejo Testamento que venía profetizando cómo iba a mandar a Cristo, al Hijo de Dios. So 1 Corinthians 15, 3-5, it says, according to Scripture, Christ died and buried, and according to the Scripture, in 3 days he raised up to life. En 1 Corintios 15, 3 al 5 dice, de acuerdo con la Escritura, nuestro Señor Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Through the A través Scripture, de la Escritura, God prophesied he will Dios send profetizó Messiah in this way. que venía el Mesías en esta manera, de esta forma. The prophecy, La profecía Old Testament, en el Viejo Testamento, that represent, there are many prophecies about the hay Messiah. muchas profecías que representaban al Mesías. You know, the word Christ and Messiah is the same word, Usted right? sabe de que Cristo y el Mesías es el mismo nombre. In Es this word, Amén. Messiah, this Christ Mesías is not y the Cristo. Greek word. Esa es la misma palabra. El Mesías es Cristo. As soon as man departed from God, Así como el hombre fue separado de Dios en Génesis God 3:15 immediately gave us this prophecy, Genesis 3:15. y Dios inmediatamente nos dio esta profecía en Génesis 3:15 después de que el hombre fue separado. The offspring of woman comes, he will crush the head of the serpent. Que la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente. It means what? When the offspring of a woman comes, he will break down the Satan's authority. Y es ahí como la profecía se cumple de que iba a ser When the offspring of a woman comes, he will break down Satan's authority. es ahí cuando usted y yo le pisamos la cabeza a la serpiente, nosotros le quitamos la autoridad a la serpiente, ya el diablo no nos puede picar. What does that mean, Amen. offspring of woman? ¿Qué quiere decir esto? Que la serpiente a la mujer We le pisa all la cabeza a la men are Satanás. the descendant of a man, right? Say that again, Not- please. All men, all humans are the descendant of a man. Eso quiere decir de que todos somos descendientes del hombre. Okay. When man was born, the sperm of a man Ajá. and the ovum of a woman Ajá. met together. Then, it became a man later, right? Ajá. The Ok. baby. Cuando el hombre, Dios lo acostó a dormir y le sacó de la costilla a la mujer, vemos que de primero estaba cero y ya solo vinieron a ser una sola carne. Even a woman give birth a child, Aún por eso la mujer tiene hijos, le da nacimiento al hijo, but the seed comes from what? The man. pero el pecado viene del hombre. So, we are the offspring of woman, is not the descendant of a man. Y la descendencia original viene del hombre. So God said, I will send the one who is not the descendant of Adam. Así es que Dios le dijo que iba a ser uno nacido, no descendiente de Adán. All Adam's descendants, they have what? This fundamental problem. Porque la descendencia de Adán tenía este fundamento de problemas. So, when he comes, he will break down the Satan. Así cuando él viniera, él iba a terminar con el pecado y Satanás. And 3:21 is that 3:15 dice en Génesis. God, he himself clothed Adam and Eve with a garment skin, a skin garment. Que Dios él mismo vino y vistió al hombre con vestiduras de pieles de animalitos. It means what? Y eso quiere decir que When the offspring of woman comes, he himself will be sacrificed. Through his blood, your sin will be forgiven. esa era la identidad de que cuando nuestro Señor Jesucristo viniera, él iba a ser sacrificado así también como mataron a ese cordero ahí al principio So, para
God said to Moses, please come out of Egypt. Oh, how can we? Así fue como Dios le dijo a Moisés, por favor, So saque that al pueblo de Moses Egipto. started, give the blood sacrifice. Y cuando les pidió de que hicieran un sacrificio de sangre. And then, Y through entonces, shedding his precious blood, now we will be reconciled with God. We will be reconciled with God. así cuando derrama su sangre, ese sacrificio iba a ser reconciliado con Dios. Isaías 7:14. So Isaiah 7:14 it says, a Dice, virgin, una not virgen. a woman, a No. virgin will be with child, give birth to a son, and you will call it what? Emmanuel. Es así como una virgen, no una mujer cualquiera, pero una virgen vendría y iba a nacer, iba a impartir el espíritu y nacer un niño de ella. You know, the one who break down the Satan's authority, De the quien offspring of iba- woman comes, De quien iba a quitar el pecado. he himself will be sacrificed. Through his blood, our sin problem will be solved. A través del sacrificio que él mismo se iba a sacrificar y iba a ser por el pecado. Through this, A he través de will esto, solve our separation problem. él iba a resolver el problema de la separación del hombre We will con be Dios. with God. Entonces podremos estar con Dios. Amén. All these are prophesied in the Old Testament, Todas estas profecías en el Viejo Testamento but it is not remained as a prophecy itself. It was fulfilled. no estaba completo todavía porque no llenaba el cumplimiento. That is New Testament. Y eso fue hasta cuando ya se vino a cumplir el Nuevo Testamento. That Christ came. De nuestro Señor Jesucristo vino. Who is that Christ? ¿Y quién es Cristo? Matthew 16:16. Peter confessed, Mateos capítulo 16. Jesus, you are that Christ. Jesús, Jesucristo, tú eres el Cristo. And Acts 17:3, En Hechos 17:3, Paul said, Pablo dijo, if he is the Christ, he rightfully died and raised up to life again. si él fue el Jesucristo, automáticamente él murió y resucitó, volvió a vida nuevamente. So Jesus, I'm talking to you, is that Christ. Ah, Jesucristo, a ti estoy hablando de Cristo. Jesús. Is Jesus real Christ? Y si en verdad es Jesús el Cristo, We should confirm that. entonces debemos de conocerlo así. Matthew 1:18 through 23. Mateos 1, capítulo 1, del 18 al 23. The descendant of Adam cannot become the but Christ. Los descendientes de Adán no pueden ser salvos por sí mismos, tienen que venir a Cristo. Amén. Jesus was born from the Virgin Mary. Porque Jesucristo fue nacido de una mujer virgen, de la Virgen María. He is the offspring of a woman who break down Satan. Él es el ultimato de que puede destruir a Satanás. Amén. John 19:17 through 30. Y de Juan 19, del 17 al 30, Without sin, he himself died on the cross, shed his blood. sabemos de que él sin pecado vino a morir a la cruz del Calvario para impartir salpicar en el sacrificio su sangre. Even Pilate said, "Oh, I cannot find any wrong from him." Él particularmente dijo de que no había hallado nada erróneo, But Jesus himself shed his blood on the cross. pero Jesucristo él mismo impartió su sangre en la cruz del Calvario. It is not because of his sin. Y no es porque él era un pecador, For what? The sacrificial, okay, to set, and then the critical evidence that Jesus is the Christ is Matthew 28:1 through 15. y la verdadera evidencia de que él es el Cristo le encontramos en Mateos capítulo 28, chapter 28. 28, yeah. Ajá, ok. En el capítulo 28,
No man Del 1 al 15. can resurrect. Ningún hombre vino a la resurrección, solo Jesús. But Jesus himself resurrected from death. Y vemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Who holds the power of death? Quien tiene el poder de la muerte. The devil, the El- Satan. Vemos que tenía el poder de la muerte Satanás. Jesus' resurrection satisfied that he won over the Satan's power and he won over the power of death. Quien tenía el poder de la muerte era Satanás, pero viendo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vemos que hoy en día Jesucristo sostiene el poder de la muerte y aún está Satanás. It testifies, these 5 verses testify that Jesus is the Christ. Y esto así es como confirmamos de que Jesucristo es el Cristo de Dios. Who Jesus is, ¿Quién es Jesucristo? even he was born from virgin and even he can resurrect. Aún Él vino a través de una virgen, nació y murió en la cruz del Calvario. John 1:1 is said, in the beginning there was Word, and the Word was with God, and the Word was God. En San Juan capítulo 1, el versículo 1 dice que en el principio era Él el verbo y el verbo se vino a hacer carne. In John 1:14 it said, Y Juan the 1:14. Word became flesh and made his dwelling among us. En el versículo 14 de San Juan ahí mismo dice que Él era el verbo vino a hacerse carne y vivió entre el pueblo. Jesus is the being, the Word became flesh. Es ahí la verdadera que la palabra vino a ser carne. The Word itself is what? God himself, Y ese era Dios Él mismo, the sons of God. el Hijo de Dios. And Philippians En 2, Filipenses capítulo 6 2, through 8, del 6 al 8, is being in nature God is said. Él vino a ser la naturaleza de Dios. Jesus is not just a simple general man. Jesucristo no es solo un hombre ejemplar, He is the Son of God who incarnated. Él es el Hijo de Dios que vino a ser en carne. So when you see John 10:30, Jesus himself said, Cuando vemos a Juan 10:30 dice que Jesús es, I and the Father are one. yo y el Padre somos uno. Jesus is one man's name. Jesús es el nombre de un hombre. That Jesus of Nazareth. Ese His Jesús de Nazaret, office is what? The Christ, Él es el Cristo, who did the work of Christ. el que hizo el trabajo de Cristo And his status, y he's the Son of God. que es el Hijo de Dios. Why we should believe in Jesus? ¿Por qué deberíamos de creer en Jesús? If Jesus is not the Christ, then Si you don't Jesús- need to believe in Jesus. Si Jesús no es el Cristo, entonces no necesitamos de creer en Jesús. The reason we should believe in Jesus La is razón que deberíamos de because creer en He Jesús, is the Christ. que Él es Jesucristo. Why we need Christ? ¿Por qué necesitamos a Cristo? Man's fundamental problems are Satan's sin and separation problems. Que ese es el fundamento donde usted va a poder destruir las obras de Satanás, el pecado y la separación de que hizo el hombre de Dios. The obvious to solve this Satan's sin and separation problem, that is Christ. En la situación de que Cristo puede resolver su problema es porque Él destruye las obras de Satanás y le quita el pecado y lo vuelve a unir con Dios. Who is that Christ? ¿Quién es ese Cristo? El Hijo de Dios. Jesús. So we say Jesus only Christ. Jesus. Jesus Christ. Solo de Jesucristo decimos. So Acts Aleluya. 4:12, En Hechos capítulo 4 versículo 12, there was no other name was given to us no hay otro nombre dado a los hombres by which we must be saved. por el cual podemos ser salvos. Only Jesus. Solo Jesús, Jesucristo. Why? ¿Por qué? Jesus is the Christ. Porque Jesús es el Cristo. Okay, think about it. Your present name, Pensemos acerca de el nombre de su presidente. Kenneth.
Bukele, ya. Nayib. Why Bukele is important? ¿Por qué el Bukele es importante? Él es el presidente. Yeah, Because he is he's the the president in your nation, Sí, so es he's porque very el important to you, presidente- right? Porque, sí, correctamente, porque él es el presidente y es por eso que es bien importante, ¿correcto? If the Bukele is the guy in your village, Porque si Bukele fuera tu Dios aquí en tu colonia, if he's not the president, que no sea el presidente, Bukele itself is not important. entonces Bukele no sería importante. And now, do you understand Ahora. why Pastor Shin said Jesus is not the gospel? Ahora podemos entender lo que nos dice nuestro pastor, que Jesús no es el Evangelio. Gospel is Christ. El Evangelio es Amén. Cristo. Amén. Fuerte aplauso, Aleluya. Oh, Lord, we believe in Jesus. Entonces, ¿por qué creemos en Jesús? Why Jesus is important? ¿Por qué Jesús es importante? Because that Jesus is the Christ. Porque ese Jesús es el Cristo. Why? All man's problems are Satan's sin and separation problems. Porque Él es el que resuelve todo el problema del hombre, que es el Satanás y el pecado y la separación. This Christ is the one who breaks down the Satan's authority. Jesucristo es el hombre que puede destruir las obras de Satanás And who solved all our human beings' sin problem. y le puede resolver todo el problema de pecados que tenga. This Christ reconciled us to God. Y es el que le puede reconciliar nuevamente con Dios. Amén. So this is God's salvation affair. Ese es el volumen de lo que es la situación de la salvación. But Pero No, ya. gracias. I have this marker. Tengo este marcador. Yeah. Okay. I give this marker to Princess. Yo le doy as a este gift. marca a Francisco. Yo se lo doy a él. Then, if he receives this, Y yo lo recibo, dice. from this moment on, it is not mine, it is whose? De este momento en adelante no es mío, es de quién? De Yeah, Francisco. that's right. But he Pero- said, oh, it's nothing. I don't like it. Pero yo no le tomo importancia y digo, no es nada, agárralo de nuevo. If No es he does nada. not receive, he does not receive that, it is not his, right? Como no era mío, que no lo recibo, no lo tomo de valor, lo regreso. ¿Correcto? Even already, God accomplished the salvation affair. Pero vemos de que a través de estos versículos que hemos ido, ahí donde está ella subrayando en el círculo, ya está establecido, porque ya Jesucristo lo hizo. Amén. But Amén. Gloria a if we Dios. do not receive it, then it is nothing to do with us. Entonces, si no lo recibimos, ¿sabe qué? No tiene nada que ver esto con nosotros. So when salvation takes place to each individual, Y cuando salvación toma puesto en nosotros, cada uno individual, Efesios 2, 8, 9, by grace, through faith, we are saved. por la gracia de Dios es que somos salvos. Amén. With His love, by grace, God already finished all this salvation affair. Por el amor de Dios y por la gracia es que todo lo que está ahí lo hemos podido recibir por fe. But when we believe Christ, God did this salvation affair, at the moment that salvation becomes mine. Cuando Dios hace toda esta obra de Cristo, entonces se vuelve mía, personal. Faith is Amén. receiving the proclaimed gospel. La fe es Proclaim the gospel. proclamando, la fe es proclamar el evangelio. Amén. Why didn't ask God anything, but He just said He finished all, and then He just said, just believe. Porque Jesús dijo cuando terminó todo, solo tengan fe. If we ask any condition for us to be saved, there's no one who satisfies that condition. No hay nadie que pueda satisfacer esa condición. So He Himself already accomplished this salvation affair and asked us just to believe, just to receive it.
Porque Jesús ya hizo todo eso, Él lo complementó. Entonces Él nos dice a nosotros, solo cree y ten fe. Amén. So it was given by grace. Fue dado por gracia. Grace means it was given for free. Grace. Grace means it was given for free. La gracia quiere decir que fue dado de gratis. So Ephesians 2:8 says there's no one who could boast about this. Efesios 2, 8 y 9 nos habla de esto. Anyone who believes, Cualquiera que cree, they receive the baptism, right? ellos reciben el bautismo, ¿verdad? Romans 6:3 through 11 says about the baptism. Romanos 6, 3 del 11 habla sobre el bautismo. Baptism is a kind of a ceremony, right? El bautismo es un tipo de ceremonia. It is the dramatization of our faith. Es como una dramatización de nuestra fe, el bautismo. Amén. When we receive the baptism, how do we receive the baptism? Cuando recibes el bautismo, ¿cómo lo recibes? Enter the water and come out of the water. Te sumerges en el agua y sales del agua. What does that mean? ¿Qué significa eso? We included it in Christ and our old self died with him together. O sea, nos incluye en Él, muerto y luego resucitado juntamente con Él. When come out of the water, Cuando salimos del agua, we were born as a new one who have new life. renacemos como una nueva vida. Amén. So the baptism symbolizes unifying with Christ. El bautismo simboliza la unión entre el hombre y el Cristo. So Amén. the one who believed and received baptism, God gave that man the gift of the Holy Spirit. El que cree en el bautismo es el que recibe el Espíritu Santo en Hechos 2:38. Acts 2:38. Gloria a Dios. Acts 2:38. Ya, ahorita. Okay. So when you see Ephesians 1:13, God marked us with His Holy Spirit. En Efesios 1:13, Dios nos marcó con su Santo Espíritu. So that Ephesians 4:30, the Holy Spirit granted us to the day of redemption. Y en Efesios 4:30, el Espíritu Santo nos sella hasta el día de la redención. Amén. Now you understood the word Christ, right? Ahora entendió usted la palabra de Dios, de Cristo, Amén. de Cristo, perdón, no de Dios, porque Amén. estamos You hablando heard de the Cristo. true gospel, the gospel of Christ. El verdadero evangelio, el evangelio de Cristo. If you do not Amen. receive this Christ, then it is the salvation is nothing to do with you. Entonces, si no recibiste este evangelio de Cristo, entonces no hay salvación verdadera. So Amén. now, Amén. let's receive the Christ, the Jesus, who is the Christ now. Recibamos a Cristo, quien es Jesús, el Cristo. Now open Amén. your close your eyes Cierren sus ojos and follow my prayer. y sigan mi oración. Amén. You follow my prayer, but it is the confession of your faith you pray, okay? Sigan mi oración, pero es la confesión suya de su corazón hacia Dios. Thank you, God. Gracias a Dios. Please confess with your Gracias, mouth Dios. together, okay? Confiese con su boca. Amén. Gracias a Dios. We were sinner. I was sinner, Éramos pecadores, Éramos pecadores, but you loved me. pero me amas. pero me amas. You gave your one and only Son. Diste a tu único hijo. Diste a tu único He Hijo. came as Christ. Vino como Cristo. He solved my sin problem, Él resolvió el pecado Resolvió el pecado and He break down the Satan's power.
y quebrantó el poder de Satanás And he reconciled me to God. y me reconcilió con Dios. I realized Jesus is the Christ. Yo reconozco que Jesús es el Cristo. Now I open my heart Ahora abro mi corazón and accept this Jesus who is Christ y acepto a este Cristo que es Jesús into my heart. en mi corazón. Please come into my heart through your Holy Spirit. Por favor, ven a mi corazón por medio de tu Espíritu, Guide my life. guía mi vida Lead me to heaven. Lead me to heaven. y guíame a la eternidad. Thank you for saving me. Gracias por salvarme Gracias por salvarme. I pray in the name of Jesus y Christ. oro en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. The one who believes that Jesus is Christ Aquellos que creen que Jesús es el Cristo have eternal life. tienen vida eterna. Eternal life, and that is what the evidence of salvation. Esa es la esencia de la salvación. Amén. So you don't need to be shaken. No debes de ser conmovido. The evidence of salvation is not in other things. The evidence of salvation. La is not evidencia de in la other salvación no está en otras cosas. things. If you have the Son of God, Si tienes al Hijo de Dios you're already Y la verdad. saved. en you, You're already saved. ya estás salvo. Through the acceptance prayer, you received that Jesus Christ into your heart. Por la oración de confesión ya lo recibiste a Jesucristo en tu corazón. Amén. Amén. Now you Ahora tú receive Jesus Christ, recibes a Jesucristo, no more the children of the devil. ya no eres hijo del diablo, Your status, you become the people of Holy Spirit. ahora tu estatus cambia y te vuelves Hijo de Dios por medio hijo de Dios por medio del Espíritu Santo. 1 Corinthians 2:12. Primera de Corintios 2:12. 2:12. You became the person of the Holy Spirit, so that Holy Spirit dwells in you. El Espíritu Santo, como te convertiste, entra en ti, tú eres con el Espíritu Santo. 1 Corinthians 3:16 it says, don't you know that you yourselves are temple of God, and God's Holy Spirit lives in you? Primera de Corintios 3:16 dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? It is what? Indwelling of the Holy Spirit. Indwelling. ¿Qué quiere Está decir? morando. Está morando. Que el Espíritu Santo mora en ti. Sí, Not amén. only dwells in you, He guides your lives. No solo mora en ti, sino que también te guía. So John 14:16 Amen. and 26 it says, He will be with you forever, and also He will guide your life. Entonces en Juan 14, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Guidance of Holy Y Spirit. entonces está la guía del Espíritu Santo. After the Amén. 16 is 26. 26. Y el 26 dice: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. And Acts 1:8, Y en Hechos 1:8 this Holy Spirit not only guides your life, He will work through your daily lives. pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Working of the Holy Spirit. Trabajando en el poder del Espíritu Santo. Amén. You become this kind of person. Tú te vuelves ese tipo de persona, un cambio de estatus. According to your status, Amen. the authority follows. ¿Cómo? De acuerdo con. De acuerdo con tu estatus, tu autoridad viene en el libro de Juan 1:12. John 1:12 it says, yet to all
who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. God gave us the right to become children of God. Gloria a Dios. As a child of God, you have the authority, the right, right? Como la autoridad, porque eres hijo de Dios, tienes el poder para poder levantarte. Hebrews 1:14. Hebreos 1:14. The angels are the ministering spirit for us. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? It means that we can receive the angels' help. Angels' help. Pues eso quiere decir que recibimos la ayuda de los ángeles. Amén. God mobilized his angels to us and help us. Dios moviliza a sus ángeles para que nos puedan ayudar. Amén. Even the angels are invisible, but wherever you go, God will mobilize his angels. Aunque los ángeles son invisibles, que tú no los ves, pero Dios los mueve para poderte ayudar en el momento que más lo necesitas. And Amén. Luke 10:19, En Lucas 10:19, 10:19 I have given you the authority to trample on snakes and scorpions. There's no one, nothing. Okay, there's nothing which can harm you. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amen. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Gloria al It means Señor. God gave you the authority to break down, to bind up Satan's power. Dios te ha entregado la autoridad para romper las cadenas y poder vencer al enemigo. And it Gloria. doesn't come out of it doesn't come out of you yourself. Ese poder no proviene de ti, It comes No. out from the name of Jesus Christ. viene de Jesús que está en ti. So when you call Gloria a on the Dios. name of Jesus Christ, at the time, the Satan's power are binding up. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, el poder de Satanás Ay. se va y cae. Amén. This is the authority you have. Esa es la autoridad que Dios te ha entregado. Amén. Please Aleluya. utilize this. Por favor, úsenlo. Amén. And Philippians 3:20. Filipenses 3:20. God has given us the citizenship of heaven. Filipenses o Philemon. Philippians Filipenses. 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aleluya. we have the citizenship of Gloria a heaven. Dios. Tenemos la ciudadanía del cielo. Even though we are living on this earth, Aunque usted sabe que vivimos aquí en la tierra, but our background is in heaven. pero nuestra herencia está en los cielos. It is rightful. When we die, go to heaven. Es tu derecho que al morir llegas arriba. But while we are living, Amén. we can enjoy all the blessings from God. Pero mientras vivamos aquí en la tierra, podemos obtener todas las bendiciones de parte de Dios que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. And the last one, Y la última, God gave us the greatest privilege. Dios nos ha dado el tremendo placer, privilegio en Mateo 28. God called us to His word evangelization as co-workers. En 18 y 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Adoramos a Jesús. Was hearing
Oh, it is so grateful, right? Se siente bien, ¿verdad? But not only one's hearing, it should become yours. It should become yours. No, pues, Tiene que ser tuyo, Ah. es un gran privilegio. Just one's hearing is not enough. Ah, solo el escucharlo no es suficiente, sino que ponerlo por obra es lo que ella quiere decir. Through the workshop, the way of salvation, you should make it yours. Por este ejemplo, lo que se ha enseñado, hazlo tuyo. Every day you should confirm who you are. Tú debes de saber quién eres tú. Because of your imprint and rude nature, Satan will deceive you. Oh, you are that kind of person. Porque tu naturaleza humana, el diablo te va a querer derrotar siempre y va a decir, tú eres como una persona débil. Don't be deceived that your outer appearance or your deeds. Don't be deceived. No te dejes engañar Or your actions, your deeds. Don't Po- be deceived by your outer appearance or your deeds. Ok, no te dejes engañar por ti mismo, prácticamente lo que ella está diciendo. Amén. If you believe that Jesus is the Christ, Si tú crees que Jesús es el Cristo, you are a new creation. tú eres una nueva creación. You Amén. became the child of God. El estatus que te vuelves hijo de Dios. So the blessing you should enjoy is here. Toda la bendición son todos estos, el estatus, la autoridad y todo lo que vimos de aquel lado. So through drawing the way of the salvation, you confirm who you are. Then later, even your imprint, root, and nature will be changed and going to this way. O sea, nosotros todos venimos de este lado, del mal, y entonces cambiamos el estatus a aquel lugar que está allá. Amén. At the moment you believe in Jesus Christ, your status already here. En el momento que tú crees en Jesús, tu estatus ya está ahí. But Pero because of your imprint and root nature, your lifestyle, sometimes you will stay here. por tu vida personal, tu vida cotidiana y tu modo, tus problemas, tu vida puede ser de aquí, de este lado. Don't be deceived by your lifestyle itself. No te dejes engañar por tu estilo de vida. When you hold this gospel, when you do the workshop, the way of salvation, the more you confirm your status, then even your lifestyle will be moved here. O sea que todo lo que vimos aquí, todo el estudio, tú vas a ir cambiando o deberías de haber cambiado ya y entonces tu estatus se vuelve de aquel lado donde tenemos autoridad de parte de Dios. That is Amén. sanctification. That is sanctification. Eso es la santificación. Amén. And Gloria. also, when you make it yours at the time, Cuando- whenever you meet, you could explain the gospel to that person. Y cuando tú te apropias de esto, entonces tú tienes la autoridad de poderle hablar a otros sobre esto. And also, through Yeah, doing the man. workshop, the way of salvation, you will have assurance about your salvation. Y entendiendo todo esto, tú vas a poder entender el evangelio. Sí, That's amén. it. Amén. Muchas gracias.